En la historia del cine y la música mexicana, hay nombres que el tiempo quiso borrar, pero cuyas voces siguen resonando con fuerza entre los ecos de una época dorada. Uno de esos nombres es Demetrio González, conocido como el Charro Español, un hombre que conquistó México con su talento, su elegancia y su inconfundible voz, pero que detrás del brillo y de los aplausos se escondía una vida llena de sombras, decepciones y silencios. Lo que pocos saben es que la historia de Demetrio no fue tan perfecta como parecía. Detrás de esa sonrisa galante y de las películas que lo convirtieron en ídolo, existía un hombre atormentado por decisiones, traiciones y un destino que parecía jugarle en contra. Hoy, en este video, conocerás la historia nunca contada de Demetrio González, sus verdaderas luchas, los conflictos con productores y colegas, los rumores de enemistades con otros grandes de la época e incluso las razones ocultas que lo llevaron a alejarse de los escenarios en el momento más alto de su carrera. ¿Por qué un artista tan querido desapareció de la vida pública sin dejar rastro? ¿Qué ocurrió en esos años de silencio en los que el Charro Español parecía haberse desvanecido del mundo del espectáculo? Algunos dicen que hubo presiones. Otros aseguran que Demetrio fue víctima de intereses ocultos dentro de la industria del cine y la música. Se habla de contratos rotos, de amores imposibles y de una profunda depresión que lo consumió lentamente. Pero lo más impactante es lo que descubrirás al final de este video, cuando revelaremos un detalle desconocido que cambiará por completo la manera en que recordarás su historia. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. No es solo un gesto simbólico. Cada suscripción y cada like ayudan a que YouTube recomiende este contenido a más personas y mantenga viva la memoria de artistas que marcaron generaciones. Si te apasionan las historias reales, las verdades ocultas y los misterios del mundo artístico, tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y trayendo a la luz relatos como este. Y si quieres apoyar aún más este canal, puedes hacerlo a través del Super Thanks. Tu aporte nos ayuda a continuar creando contenido de calidad, manteniendo viva la historia de quienes el mundo olvidó. Pero si no puedes colaborar de esa manera, basta con que comentes aquí abajo qué parte de esta historia te sorprendió más o qué recuerdo tienes de Demetrio González. Cada comentario cuenta y nos motiva a seguir adelante. Te recomiendo que veas este video hasta el final, porque la última revelación sobre la vida del Charro Español te dejará verdaderamente impactado. Prepárate para descubrir el lado más oculto, doloroso y fascinante de una de las figuras más enigmáticas del cine mexicano, un hombre que tocó la gloria, pero terminó enfrentando la desolación. Demetrio González vino al mundo en 1927, en un pequeño pueblo de Asturias, una región de montañas verdes y cielos grises donde la vida era tan dura como hermosa. Su infancia transcurrió en medio de las carencias que dejó la posguerra española, una época en la que las ilusiones parecían un lujo y los sueños se pagaban caro. Desde niño, Demetrio mostraba una sensibilidad especial, una mezcla de timidez y curiosidad que lo llevaba a observarlo todo: el mar bravo que golpeaba los acantilados, las conversaciones melancólicas en las tabernas, sobre todo, la música que escapaba de las radios viejas, llenando de esperanza los hogares más humildes. Su madre era una mujer cálida, de voz dulce, que solía cantar boleros mientras cocinaba o lavaba la ropa. Aquellos momentos simples fueron la primera escuela musical del pequeño Demetrio. Escucharla era como asistir a un concierto íntimo donde cada nota transmitía ternura y fuerza. Ella lo alentaba, le decía que su voz tenía algo distinto, algo que podía cambiar su destino. Su padre, en cambio, representaba el lado opuesto de la vida familiar, un hombre serio, de carácter rígido, que veía la música como una distracción inútil. Para él, el trabajo en el campo y la disciplina eran los únicos caminos respetables. Cada vez que Demetrio hablaba de su deseo de cantar, recibía un silencio cortante o una mirada desaprobadora. Esa falta de apoyo marcó profundamente al joven, que aprendió a guardar sus aspiraciones como un secreto sagrado. En la escuela, sus maestros notaban su voz clara y fuerte. En las festividades locales, algunos lo invitaban a cantar coplas o fragmentos de zarzuela, y el público, aunque pequeño, quedaba sorprendido por la potencia que salía de aquel adolescente delgado, de ojos brillantes y semblante serio. Fue entonces cuando descubrió que cantar no era solo una habilidad, era una necesidad. Su voz se convirtió en su refugio, su modo de escapar del silencio del hogar y de la dureza del entorno.
Con el paso de los años, la situación económica familiar empeoró, y Demetrio comenzó a trabajar en oficios modestos para ayudar en casa. Sin embargo, cada moneda que podía ahorrar la destinaba a comprar discos o a pagar alguna clase de canto. Tenía una obsesión silenciosa: perfeccionarse, aprender, convertirse en alguien. En esa época, España aún intentaba reconstruirse tras la guerra, y muchos jóvenes veían en América una tierra de oportunidades. México, en particular, aparecía en los periódicos y en las películas como un país lleno de vida, con una cultura vibrante y una profunda conexión con la música. La idea de viajar comenzó a rondar su mente como una promesa. Al principio, parecía una locura. ¿Cómo iba un muchacho sin contactos, sin dinero y sin fama a cruzar el océano? Pero la determinación de Demetrio era más fuerte que el miedo. Durante meses trabajó sin descanso, ahorrando cada peseta, mientras su madre lo apoyaba en silencio, preparando en secreto la ropa que él llevaría en su maleta. Cuando finalmente tuvo el pasaje, el día de su partida fue una mezcla de lágrimas y esperanza. Asturias quedó atrás, con sus montañas y su viento frío, mientras el joven soñador embarcaba hacia un destino incierto. Durante la travesía, pasaba horas en la cubierta mirando el horizonte, ensayando canciones y soñando con un público que aún no existía. México se convertiría no solo en su segunda patria, sino en el lugar donde nacería su nueva identidad artística. Allí, su voz encontraría un eco distinto, más profundo y más libre. En el fondo, Demetrio sabía que no solo dejaba atrás su tierra natal, sino también el peso de una infancia marcada por la dureza. Aquella travesía no fue solo un viaje físico, fue el inicio de su verdadera transformación, el punto donde el joven asturiano comenzó a morir para que naciera el hombre que el mundo conocería como el Charro español, una figura que, con el tiempo, se convertiría en símbolo de elegancia, pasión y talento en el mundo del cine y la música mexicana. El corazón de Demetrio González siempre fue un territorio silencioso, lleno de emociones contenidas y recuerdos que rara vez salían a la luz. A pesar de ser uno de los artistas más admirados de su tiempo, jamás permitió que el público conociera del todo al hombre detrás del traje de charro. Su vida amorosa fue un laberinto de secretos, medias verdades y rumores que aún hoy despiertan curiosidad. En el México de los años 50 y 60, la figura del galán cinematográfico debía mantenerse impecable ante los ojos del público, y cualquier desliz podía costar una carrera entera. Por eso, Demetrio prefería el silencio a la exposición. Su elegancia natural y su mirada profunda hacían que muchas mujeres se sintieran atraídas por él, pero quienes lograban acercarse lo describían como un hombre introspectivo, melancólico, a veces, distante. Se dice que su relación más comentada fue con la legendaria María Félix, una conexión que habría nacido durante un evento social en el que ambos coincidieron en la capital mexicana. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente ese vínculo, varias crónicas de la época aseguraban que entre ellos existía una admiración mutua. María veía en Demetrio un artista con una sensibilidad poco común, y él encontraba en ella la fuerza y la libertad que tanto admiraba. Sin embargo, su temperamento reservado y su miedo a la exposición mediática hicieron que la relación, si existió, nunca prosperara. Otro rumor persistente giraba en torno a una joven cantante que lo acompañaba discretamente en algunas giras y que, según fuentes cercanas, habría sido su gran amor. Ella lo apoyaba en los momentos difíciles, pero su relación enfrentó obstáculos insalvables: la diferencia de edad, las presiones de los productores y el deseo de Demetrio de mantener una imagen impecable ante su público. En una entrevista concedida años después, cuando un periodista le preguntó si alguna vez había estado realmente enamorado, él respondió con una frase que quedó grabada en la memoria de muchos: «El amor me dio todo, y también me lo quitó». Detrás de esas palabras había un profundo dolor, una herida que nunca cicatrizó. Las personas más cercanas a él contaban que, tras aquella ruptura, Demetrio cambió notablemente. Dejó de asistir a eventos sociales, redujo sus apariciones públicas y comenzó a refugiarse en el trabajo y en el silencio. En sus grabaciones de esa época se puede percibir un tono más melancólico, una interpretación cargada de nostalgia que parecía revelar lo que su voz callaba. Los rumores sobre su relación con el alcohol también comenzaron entonces. No se trataba de un exceso escandaloso, sino de una forma de anestesiar la tristeza.
Se dice que en los camerinos, antes de salir al escenario, bebía un pequeño trago de brandy para afinar la voz, aunque algunos amigos aseguraban que era más un ritual emocional que un hábito artístico. A pesar de esos momentos oscuros, nunca perdió la cortesía ni la elegancia que lo caracterizaban. Quienes lo trataron personalmente coincidían en que Demetrio era un caballero en todo sentido, incapaz de hablar mal de alguien o de mostrarse vulnerable ante la prensa. Pero detrás de esa fachada se escondía una soledad profunda, una sensación de desarraigo que lo acompañó toda la vida. Ser extranjero en México, aunque adorado por el público, le hacía sentir que nunca terminaba de pertenecer completamente a ningún lugar. Esa dualidad, entre el amor y la soledad, entre el éxito y la melancolía, fue una constante en su vida. Cada vez que interpretaba una ranchera, lo hacía con la intensidad de quien ha amado y perdido, de quien canta no solo para el público, sino para exorcizar sus propios fantasmas. Esa autenticidad fue la que lo convirtió en una leyenda, un hombre que, incluso en su silencio, supo transmitir más verdad que muchos otros con 1000 palabras. Así fue el lado oculto del charro español, un artista que vivió el amor con pasión, pero que pagó un alto precio por proteger su corazón y su reputación en un mundo donde los sentimientos verdaderos eran, muchas veces, el mayor de los riesgos. El ascenso de Demetrio González al estrellato fue tan rápido como sorprendente. Cuando llegó a México, pocos imaginaban que aquel joven español de modales refinados y acento marcado se convertiría en uno de los máximos representantes del cine ranchero. Su voz, profunda y llena de matices, tenía una fuerza que cautivaba desde la primera nota. Era distinta, y precisamente por eso conquistó un espacio en un género que hasta entonces había estado reservado casi exclusivamente para los ídolos mexicanos. Los primeros años no fueron fáciles. Enfrentó el escepticismo de algunos productores que no creían que un europeo pudiera interpretar con autenticidad el sentimiento del pueblo mexicano. Sin embargo, Demetrio no tardó en demostrar que su talento superaba cualquier frontera. Su interpretación de las rancheras no era una simple imitación, las sentía, las vivía, y eso se reflejaba en cada actuación. Su pronunciación española mezclada con la pasión mexicana daba como resultado un estilo inconfundible que lo hizo destacar de inmediato. Las cámaras lo amaban, y su presencia en pantalla transmitía una mezcla de elegancia y masculinidad que lo convirtió en un símbolo de sofisticación dentro del género. Muy pronto, su nombre comenzó a aparecer junto al de grandes leyendas como Pedro Infante, Jorge Negrete y Antonio Aguilar. Aunque los admiraba profundamente, las comparaciones eran inevitables. Algunos medios lo llamaban el heredero natural del charro clásico, mientras otros lo consideraban un intruso en un terreno que no le pertenecía. Los rumores sobre rivalidades y tensiones entre Demetrio y otros artistas empezaron a circular con insistencia. Se decía que su éxito había despertado celos en más de un colega, y que incluso ciertos directores preferían evitarlo para no complicar el ambiente en los rodajes. Pero Demetrio nunca respondió a las provocaciones. Su enfoque estaba en el trabajo, y su disciplina lo mantenía firme. Grababa largas jornadas, aprendía canciones nuevas con dedicación y siempre se mostraba respetuoso con el equipo técnico, lo que le ganó el cariño de quienes trabajaban tras las cámaras. Su salto definitivo a la fama llegó con películas donde su voz se convirtió en protagonista. En la pantalla grande, no solo cantaba, interpretaba personajes con profundidad emocional, logrando que el público conectara con él de una manera auténtica. Representaba al hombre romántico, valiente y leal, un arquetipo que encajaba perfectamente con la imagen del charro, pero con un toque europeo que lo hacía aún más fascinante. Esa dualidad entre lo extranjero y lo tradicional se volvió su sello personal. México lo adoptó como uno de los suyos, y el público lo recibió con un cariño que pocos extranjeros habían logrado. Sin embargo, detrás de los aplausos se escondían tensiones silenciosas. En los pasillos de los estudios se decía que algunos productores poderosos intentaban frenar su carrera. Temían que su creciente popularidad opacara a los ídolos nacionales y rompiera el equilibrio de poder en la industria cinematográfica. En esa época, los grandes estudios tenían sus propios protegidos, y cualquier figura que surgiera fuera de ese sistema era vista como una amenaza. A pesar de las trabas, Demetrio siguió adelante, impulsado por su convicción y su amor por la música. Nunca buscó competir. Su única meta era cantar y actuar con honestidad. Pero el éxito,
como tantas veces ocurre, vino acompañado de un precio alto. Su agenda se llenó de compromisos, las giras eran constantes y la presión aumentaba día a día. La fama lo envolvía, pero también lo aislaba. Los compromisos profesionales le dejaban poco tiempo para su vida personal, y la exigencia de mantener una imagen impecable se volvió una carga silenciosa. Aunque por fuera parecía vivir un sueño, por dentro comenzaba a sentir el peso del sacrificio. Cada vez que subía al escenario y escuchaba los aplausos del público, experimentaba una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que había logrado lo que muchos consideraban imposible, un español que se había ganado el corazón de México. Pero también comprendía que el mismo reconocimiento que lo había elevado podía volverse en su contra. Algunos críticos comenzaron a cuestionar su autenticidad, sugiriendo que su acento era una estrategia para diferenciarse y no un rasgo genuino. Otros lo acusaban de aprovecharse del legado de los grandes charros para forjar su propia imagen. Nada de eso lo desvió de su camino. Continuó interpretando cada canción con la misma pasión del primer día, convencido de que su arte era su única defensa ante la envidia y la desconfianza. Su compromiso con la calidad lo llevó a rechazar proyectos que consideraba mediocres, lo que reforzó su reputación de perfeccionista. Sin embargo, esa misma integridad le trajo consecuencias. Algunos lo tacharon de arrogante, y poco a poco ciertos círculos de poder comenzaron a cerrarle puertas. Lo que empezó como una carrera ascendente comenzó a tornarse incierta, aunque el público seguía amándolo. Lo que pocos sabían era que Demetrio estaba viviendo una batalla silenciosa, mantener su autenticidad en un mundo donde la fama podía desvanecerse tan rápido como había llegado. Así fue como el joven que llegó desde Asturias con una maleta llena de sueños, se convirtió en una leyenda del cine y la música mexicana, un símbolo de talento y determinación que conquistó corazones, pero también despertó sombras en una industria que no siempre perdona el éxito ajeno. Con el paso del tiempo, el mundo que alguna vez aplaudió de pie a Demetrio González comenzó a transformarse en un laberinto de intrigas, celos y desconfianzas. La fama, que en un principio le abrió todas las puertas del cine y la música mexicana, empezó a cobrar un precio que ni siquiera él imaginaba. La industria del entretenimiento de mediados del siglo XX no era solo glamour y talento, sino también un terreno dominado por egos, influencias y silenciosas disputas por el poder. Demetrio, acostumbrado a seguir su propio camino y fiel a su visión artística, se encontró de pronto enfrentado a fuerzas que operaban en las sombras. Algunos productores no toleraban su insistencia en tener control creativo sobre su trabajo, mientras ciertos compañeros de reparto lo veían como una amenaza para su propio brillo. Su carácter directo y su negativa a plegarse ante los caprichos de los poderosos lo convirtieron en una figura difícil de manejar dentro del sistema. Detrás del hombre elegante y del artista disciplinado, se escondía alguien que no aceptaba las injusticias ni los favoritismos, y esa actitud, aunque honesta, lo llevó a crear sin querer enemigos silenciosos. Los rumores de la época comenzaron a circular con fuerza. Contratos que se cancelaban sin explicación, proyectos prometedores que desaparecían de un día para otro, promotores que de repente dejaban de responder sus llamadas. Algunos medios incluso comenzaron a difundir notas que lo describían como temperamental o soberbio, algo que quienes lo conocieron de cerca desmentían rotundamente. Detrás de esa supuesta mala actitud, se escondía un hombre que se negaba a aceptar papeles mediocres o canciones impuestas, porque para él, cada interpretación debía tener alma, emoción y respeto por el público. Sin embargo, su búsqueda de autenticidad fue interpretada por algunos como rebeldía, y poco a poco su reputación dentro de los círculos del espectáculo comenzó a deteriorarse. En el ambiente del cine ranchero, donde las rivalidades eran tan comunes como los aplausos, comenzaron a surgir historias sobre un conflicto con otro gran artista de la época. Se decía que este ídolo no soportaba la idea de que un español, por muy talentoso que fuera, pudiera conquistar el corazón del público mexicano con tanta fuerza. La competencia se tornó personal, y aunque Demetrio evitaba hablar del tema en público, quienes trabajaron con él aseguraban que aquella rivalidad marcó un antes y un después en su carrera. Hubo quienes afirmaron que ciertas oportunidades le fueron arrebatadas intencionalmente para proteger el prestigio de otros artistas nacionales. Lo cierto es que el ambiente que antes lo recibía con entusiasmo comenzó a enfriarse, y Demetrio empezó a sentir el peso del aislamiento. A este clima de tensión profesional,
se sumaron decepciones personales. Personas que él consideraba amigos se alejaron justo cuando más necesitaba apoyo. Algunos aprovecharon su confianza para sacar ventaja económica. Otros simplemente desaparecieron cuando su nombre dejó de ser noticia diaria. Demetrio, que siempre había sido reservado en sus emociones, empezó a encerrarse en sí mismo. Pasaba largas horas en soledad, componiendo, ensayando o simplemente recordando los días en que el público lo ovacionaba con fervor. En esa etapa de su vida, más que el rechazo, lo que más le dolía era la sensación de ingratitud. Había dado lo mejor de sí al arte mexicano, y ahora sentía que el mismo escenario que lo había consagrado lo empujaba al olvido. A pesar de todo, nunca se permitió caer del todo. En lugar de rendirse, se refugió en la música, esa compañera fiel que jamás lo traicionó. Pero las heridas eran profundas. En más de una ocasión, dejó entrever en entrevistas un dejo de amargura, aunque sin señalar a nadie directamente. El éxito puede ser una bendición y una condena, dijo una vez con una mirada que reflejaba más cansancio que enojo. Esa frase, que muchos pasaron por alto, resumía el peso de una carrera marcada por luces intensas y sombras más densas de lo que cualquiera imaginaba. Con el tiempo, el público comenzó a notar su ausencia en las grandes producciones. Algunos pensaron que se había retirado por decisión propia, sin saber que detrás de esa desaparición había una red de traiciones, intereses y silencios impuestos. Aún así, los que lo conocieron bien aseguran que jamás perdió la dignidad ni el amor por su profesión. Si bien su figura fue desplazada de los reflectores, su talento seguía intacto. Y su voz, esa mezcla única entre fuerza y ternura, continuaba siendo inconfundible. Sombras entre luces fue, sin duda, el capítulo más complejo de su historia, una etapa donde la verdad se mezclaba con el rumor y la lealtad con la traición. Pero incluso en sus momentos más oscuros, Demetrio González demostró que la integridad no se negocia. Su travesía entre los aplausos y el silencio reveló no solo el precio de la fama, sino también la fortaleza de un hombre que eligió mantenerse fiel a sí mismo, aunque eso significara caminar solo en medio de las sombras. Tras los años de brillo, éxitos y reconocimientos, la vida de Demetrio González tomó un giro inesperado que pocos pudieron comprender. De ser una de las voces más queridas del cine y la música mexicana, pasó a convertirse en un nombre que se pronunciaba en susurros, casi como si su historia hubiese sido borrada intencionalmente del recuerdo colectivo. Su retiro no fue anunciado ni explicado. Simplemente, un día dejó de aparecer en la pantalla grande, y los escenarios que antes lo recibían con aplausos se quedaron en silencio. Esa desaparición repentina generó una ola de rumores, versiones encontradas y un halo de misterio que, con el paso del tiempo, solo creció. Algunos decían que había decidido regresar a España decepcionado por las traiciones que había sufrido. Otros afirmaban que se refugió en una vida tranquila, lejos de la fama, tras una profunda crisis emocional. Lo cierto es que nadie pareció saber realmente qué ocurrió durante aquellos años perdidos, y quienes intentaron buscar respuestas se toparon con un muro de silencio. A mediados de los años 70, Demetrio ya era una figura ausente en los medios, y su nombre apenas aparecía en notas breves o menciones nostálgicas sobre el cine de antaño. Quienes lo conocieron aseguraban que ese retiro fue más un acto de autodefensa que una elección voluntaria. La fama lo había desgastado, las decepciones lo habían herido y las intrigas de la industria habían minado su confianza. En entrevistas antiguas, dejó entrever su desencanto con el mundo del espectáculo, describiéndolo como una máquina que te usa mientras sirves y te olvida cuando dejas de ser rentable. Estas palabras, duras pero sinceras, mostraban a un hombre que había perdido la fe no en su arte, sino en el sistema que lo rodeaba. Se dice que durante esos años, Demetrio vivió una existencia casi ermitaña. Algunos vecinos de una pequeña comunidad en México recordaban haber visto a un hombre elegante, de voz profunda, que caminaba solo por las tardes, como si buscara en el viento los ecos de una vida pasada. Otros aseguran que volvió brevemente a España, donde se refugió en el anonimato, reencontrándose con sus raíces y tratando de cerrar las heridas emocionales que nunca cicatrizaron del todo. Lo cierto es que nunca se supo con precisión dónde estuvo ni qué hizo durante ese largo silencio. Ni los periodistas más insistentes pudieron obtener una declaración clara, y eso no hizo más que alimentar el misterio. También circularon rumores más oscuros,
Algunos afirmaban que había sufrido una depresión severa. Otros mencionaban problemas de salud que lo obligaron a alejarse del público. Incluso se llegó a hablar de un desencuentro con figuras poderosas del entretenimiento que lo habrían vetado silenciosamente. Nada de eso fue confirmado, pero el cúmulo de versiones contrastantes solo reforzó la sensación de que algo profundo había sucedido detrás de los reflectores. Lo más impactante es que, a diferencia de muchos artistas que buscan mantener viva su imagen a cualquier precio, Demetrio optó por el silencio absoluto. No dio entrevistas, no reapareció en homenajes, no intentó reivindicarse ante el público. Era como si hubiera decidido desaparecer por completo, dejando que su legado hablara por él. Ese silencio, lejos de borrar su figura, la volvió legendaria. El público que lo había amado comenzó a recordarlo con una mezcla de cariño y melancolía, preguntándose qué habría sido de aquel hombre que un día encarnó con tanto orgullo la figura del charro mexicano. Con los años, su ausencia se transformó en mito. El charro español que conquistó México y luego se desvaneció sin dejar rastro. Algunos decían que fue víctima de un sistema cruel que destruye a sus estrellas cuando dejan de ser útiles. Otros, que simplemente se cansó de luchar contra fantasmas que ya no podía vencer. Lo más enigmático es que, incluso en su retiro, su voz seguía apareciendo de tanto en la radio o en alguna transmisión televisiva. Cada vez que alguien escuchaba una de sus canciones, surgía la misma pregunta: ¿dónde está Demetrio González? Con el paso de los años, esa pregunta quedó sin respuesta definitiva. Pero quienes lo conocieron aseguran que, en la intimidad, encontró una forma de paz que la fama nunca le dio. Lejos del ruido, rodeado solo por su música y sus recuerdos, habría aprendido a aceptar su destino con serenidad. El silencio y la desolación fue más que una etapa en su vida. Fue el precio que pagó por haber amado demasiado su arte y haberse mantenido fiel a sí mismo. No hubo despedidas públicas ni homenajes grandiosos, solo un lento desvanecerse entre los pliegues del tiempo. Sin embargo, esa misma desaparición contribuyó a que su figura se volviera aún más fascinante. Porque, en el fondo, hay algo inmortal en quien elige el silencio antes que traicionar su esencia. Y así, entre los susurros de misterio y el eco de sus canciones, Demetrio González se convirtió en una leyenda que el tiempo nunca logró enterrar por completo. Los últimos años de Demetrio González estuvieron marcados por la introspección, la reflexión y un contacto cada vez más discreto con el mundo que una vez lo aclamó. Tras décadas de éxito en el cine ranchero y la música mexicana, aquel joven asturiano que había cruzado el Atlántico con una maleta llena de sueños se convirtió en un hombre consciente del precio de la fama y del sacrificio que ésta exigía. Lejos de los reflectores, Demetrio buscó reconstruir su vida en torno a la tranquilidad, rodeado de familia y amigos cercanos, pero sin renunciar jamás a la música que había sido su refugio y su pasión desde niño. En sus últimos años, se dedicó a componer canciones inéditas y a revisar sus antiguas grabaciones, dejando evidencia de un artista que, a pesar de la soledad, mantenía intacto su amor por el arte y por la cultura mexicana que lo había adoptado como propio. Durante esta etapa, Demetrio comenzó a abrirse de manera selectiva a quienes lo visitaban, compartiendo anécdotas que hasta entonces habían permanecido en secreto. Revelaba, con un dejo de nostalgia y humor, los entresijos de la industria cinematográfica, los roces con colegas, los desafíos de ser un español en un mundo de ídolos nacionales, sobre todo, los sacrificios personales que había hecho para mantenerse fiel a su propia visión artística. Muchos de estos relatos nunca llegaron a los medios, lo que contribuyó a crear un halo de misterio que aún rodea su figura. Quienes tuvieron la oportunidad de escucharlo hablar en privado aseguran que su memoria estaba llena de detalles vívidos, nombres, fechas, pequeñas traiciones y grandes gestos de solidaridad que el público jamás conocería. El legado de Demetrio González no se mide únicamente en películas ni en discos vendidos. Su verdadero impacto se encuentra en la huella que dejó en la música ranchera y en la manera en que los artistas posteriores lo recuerdan como ejemplo de dedicación, autenticidad y pasión por la interpretación. Su voz se convirtió en un puente entre España y México, una combinación única que redefinió lo que significaba ser un charro en la pantalla y en el escenario. Muchos jóvenes músicos y actores han citado a Demetrio como inspiración, no solo por su talento, sino por la forma en que enfrentó la adversidad y se mantuvo íntegro frente a las presiones de la fama.
La revelación final que marcó la última etapa de su vida tiene que ver con secretos que él conservó celosamente durante décadas. Según testimonios de amigos cercanos y familiares, Demetrio dejó grabaciones, cartas y documentos que relataban aspectos desconocidos de su carrera, incluidos contratos que nunca llegaron a concretarse, producciones canceladas por intereses ocultos y relaciones personales que influyeron profundamente en sus decisiones. En estas memorias se encuentra la explicación de su silencio. No fue un retiro voluntario ni un acto de orgullo, sino la consecuencia de un cúmulo de factores que lo llevaron a preservar su dignidad y su intimidad por encima de la fama. Incluso en su último adiós, Demetrio mantuvo la serenidad que caracterizó sus últimos años. Falleció dejando un legado imborrable, pero también un enigma que aún despierta curiosidad. Un hombre que alcanzó la gloria, que vivió entre aplausos y traiciones, y que finalmente eligió la paz por encima del reconocimiento público. La lección que deja su vida es clara. El verdadero valor de un artista no se mide solo por la popularidad, sino por la integridad con la que enfrenta los desafíos y por la pasión con la que comparte su arte. Hoy, el recuerdo de Demetrio González sigue vivo en la memoria de millones de mexicanos y amantes de la música ranchera alrededor del mundo. Sus películas continúan siendo proyectadas, sus canciones resuenan en radios y plataformas digitales, y su figura se ha convertido en un símbolo de talento, elegancia y autenticidad. La revelación final de su historia no solo nos permite comprender los obstáculos que enfrentó, sino también valorar el hombre detrás del mito. Un charro español que conquistó México, que supo amar y sufrir, que vivió entre luces y sombras, y cuya voz permanece eterna en el corazón de quienes lo escucharon y lo seguirán escuchando.